Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Además de ser el mejor manual de crianza, la Biblia es el mejor manual de vida para todos en cada etapa de nuestra vida. Muy bien, continuamos nosotros en el estudio del Evangelio de Juan. Recuerden que estamos leyendo la Biblia en orden. Hemos leído libros completos de la Biblia en este curso y hoy vamos a continuar en el Evangelio de Juan. Y resulta que en el Evangelio de Juan estamos comprendiendo el siguiente versículo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Vuelvo a leerlo. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Tenemos en cuenta que venimos con un hilo conductor. El hilo conductor es que el Evangelio de Juan pretende mostrar a Jesucristo como Dios. Jesucristo es el enviado del Padre, Jesucristo es el Verbo de Dios, Jesucristo es la luz del mundo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad. Jesucristo es la puerta de las ovejas, Jesucristo es el buen pastor. Y entonces los evangelios han venido mostrándonos ciertos aspectos de quién es Cristo. El Evangelio de Mateo nos mostró a Jesucristo como el prometido en las Sagradas Escrituras, prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías de Israel. El Evangelio de Marcos nos mostró a Jesucristo en acción, el poderoso, el siervo de Dios. El Evangelio de Lucas nos mostró a Jesucristo como el Salvador del mundo, un personaje histórico, y se escribió ese Evangelio para que tengamos en cuenta que hemos creído en algo, en alguien y en algo verdadero. El Evangelio de Juan es teológico. El Evangelio de Juan nos quiere mostrar a Jesucristo como el que tenía comunión íntima con el Padre. Y por eso, al entender ese hilo conductor, tenemos que entender que el Evangelio de Juan entonces nos viene presentando a Jesús como Dios. Y por eso en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 44 dice: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Ahí nuevamente el autor del Evangelio de Juan está ratificando lo que viene mostrando, que Jesucristo es Dios, pero que además es el enviado de Dios y el que tiene comunión íntima con el Padre y el que es el camino al Padre. Y estamos entendiendo desde la clase pasada cómo así si confían en mí. Y hemos establecido que hay muchas personas que si no leen la Biblia y no conocen la Biblia, se pueden estar autoengañando, pensando que de verdad confían en Dios, pensando que de verdad confían en Jesucristo, pero no lo hacen, porque se están autoengañando. ¿Cómo salir del autoengaño? Leyendo la Biblia por nosotros mismos, libros enteros, como lo estamos aprendiendo en el mejor manual de crianza. Entonces recuerden, estamos comprendiendo la frase: si confían en mí. No confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Ya vimos una pequeña probadita, una pequeña pincelada en el libro de Génesis, en Éxodo, en Levítico y en Números. Vamos ahora a Deuteronomio. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, porque estamos comprendiendo qué significa confiar en Dios. Ya en la clase anterior establecimos, de acuerdo a Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que confiar en Dios significa obedecerlo, confiar en Dios significa vencer el pecado, confiar en Dios significa reconocer que nos dio su ley, la ley moral, para que podamos entender que somos total y absolutamente dependientes de Él, porque los 10 mandamientos se dieron al pueblo de Israel para que ellos entendieran que eran un pueblo santo para Dios, para que entendieran su identidad
Y además los 10 mandamientos nos llevan a comprender nuestra absoluta necesidad, nuestra bancarrota espiritual y que de verdad necesitamos a un Salvador. Los 10 mandamientos nos muestran que todos somos culpables. En el libro de Levítico vimos que confiar en Dios entonces era la santidad absoluta, ser santos porque yo soy santo. Entonces en el libro de Levítico es la pureza, la santidad, el alejarse del pecado. Eso es confiar en Dios. Si ven el concepto tan amplio que tiene el significado tan amplio que tiene la expresión confiar en Dios, confiar en Cristo. Entonces, Dani, recuerda, de acuerdo a Génesis, Éxodo y Levítico y Números, confiar en Dios es obedecerlo, confiar en Dios es vencer el pecado, confiar en Dios es reconocer que su ley nos muestra lo pecadores que somos y que necesitamos desesperadamente a Dios y su misericordia porque somos muy débiles, muy pecadores. Confiar en Dios significa ser santos, confiar en Dios significa ser puros y en Números, confiar en Dios significa obedecerlo y reconocer que Él va delante de nosotros y saber que nuestro poder no viene de nosotros mismos, sino que nuestro poder proviene de Él. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, para seguir entendiendo este concepto de qué es confiar en Dios. Dani, dime, ¿qué es confiar en Dios? Obedecerlo. Sí. Y confiar en Él. ¿Qué significa confiar en Dios? Ser santos, ser puros. Ser santos, ser puros y Reconocer a Dios y su poder. reconocer a Dios y su poder, con su poder. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Para mostrar que somos malos y que necesitamos su ayuda. Correcto, entonces confiar en Dios es todos esos aspectos juntos. Pues justamente para eso se escribe la Biblia, para que entendamos qué es confiar en Dios. Muy bien, vamos ahora a Deuteronomio. Y en Deuteronomio vamos a buscar el capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice, por favor, Dani, ¿puedes leer el versículo 9 de Deuteronomio 7? Ok. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Lee el 10 y el 11, por favor. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Gracias. Y aquí entonces el confiar en Dios en Deuteronomio era reconoce a Dios, reconoce que Él es el único y suficiente Dios, Él es el único y verdadero Dios. Los israelitas venían, ¿no?, de una cultura egipcia que era una cultura pagana, politeísta, y entonces aquí de Moisés les está diciendo a los israelitas ya de la segunda generación, los que van a entrar a la tierra de Canaán, les está diciendo, recuerden que confiar en Dios es reconocer que Él es verdaderamente Dios. Deuteronomio es un libro conocido como la segunda ley, porque aquí ya han muerto la mayoría de toda esa generación que salió de Egipto, murió por la desobediencia y por la falta de fe, por la falta de confianza en el desierto. Y entonces aquí Deuteronomio se le escribe a esa segunda generación, y a esa segunda generación se les dice, muchachos, recuerden, deben reconocer a Dios, reconozcan que Él es verdaderamente Dios y que si no obedeces su pacto, Él te va a castigar. Pero si obedeces su pacto, Él te va a honrar y te va a bendecir. En Deuteronomio también encontramos lo que es el amor a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente Él es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Y aquí entonces vemos, confiar en Dios
Es obedecer a Dios, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es verdaderamente Dios. Y aquí tiene que ver también con la enseñanza de quién es Dios a la siguiente generación. Enseñanza de quién es Dios a los hijos. El amor a Dios está íntimamente ligado a la educación. Amar a Dios significa educar a la siguiente generación para que ellos reconozcan quién es Dios. Y entonces se escriben 66 libros de las Sagradas Escrituras para que ustedes y yo podamos entender qué es confiar en Dios. Vamos a ver un libro más. Podemos hablar de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Podemos hablar de Esdras, Nehemías, Esther, Job, Proverbios, Salmos. Todos los libros de la Biblia hablan acerca de este aspecto que es la confianza en Dios. Nosotros vamos a hacer una pequeña probadita, una pinceladita de algunos libros de la Biblia para que podamos entender un poco más qué significa confiar en Dios. Y entonces, Josué capítulo 1, encontramos aquí en el versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y aquí tenemos en el libro de Josué que la confianza en Dios era confiar en su promesa e ir y conquistar la tierra que Dios ya les había entregado. Miren que en el libro de Josué se muestra esta realidad de manera muy explícita, y es: Dios le dice al pueblo de Israel, Dios le dice a Josué, miren, ya esa tierra, la tierra de Canaán, ya es de ustedes, ya les pertenece, ya la entregué a ustedes. Sin embargo, tienen que ir y conquistarla, o sea, tenían que luchar y tenían que desalojar a las naciones que estaban ocupando esa tierra. Pero ¿cómo así? Luego ¿no se supone que Dios ya les había dicho vayan y tomen esa tierra, poséanla porque es de ustedes? ¿Cómo así que ahora tenían que luchar? Sí, porque ahí estaba la confianza. La confianza era, ok, Dios, ¿tú nos entregas esa tierra? Sí. Ya se las entregué, está diciendo Dios. Ya es de ustedes. ¿Ellos qué tenían que hacer? Ir y poseerla. Y ahí es donde se ponía a prueba la confianza. Eso es lo que pasa con el pecado. Dios nos ha dicho a nosotros, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Ahora lo que tienen que hacer es vivir vidas santas. ¿Eso significa que ya no tenemos que luchar contra el pecado? Sí, tenemos que luchar, pero Dios ya nos dio la victoria. O sea, sí tenemos que luchar contra el pecado. Sin embargo, debemos es entender y confiar de que Dios ya nos dio la victoria. El pecado no nos puede controlar. Eso no elimina la lucha. La lucha está ahí, pero es una lucha que ya Dios ganó por nosotros y nosotros solo tenemos que conquistarla. Esa es la enseñanza del libro de Josué. Volvamos a Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Nosotros analicemos que a lo largo de los 4 evangelios hay unos antagonistas, que son los archienemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los líderes religiosos son esos enemigos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley religiosa, como grupo político, como grupo religioso, odiaban a Jesucristo y ellos no habían confiado en Él. ¿Cómo así que no habían confiado en Él? Claro, número 1, no habían reconocido que son pecadores. Número 2, no habían reconocido que Jesucristo era Dios mismo. Número 3, no habían reconocido que Jesucristo venía de parte de Dios. No habían reconocido que necesitaban acercarse a Dios a través de la fe
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los líderes religiosos, ellos creían que a través de sus tradiciones, a través de sus buenas obras, entre comillas, y de su religión muy bien elaborada, pero hipócrita, ellos ya habían hecho todo lo necesario para ganarse el cielo. Sin embargo, lo que la Biblia claramente enseña en los evangelios es que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, crean en mí, confíen en mí. Eso quiere decir reconocer y confiar en la obra salvadora y expiatoria del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocer el pecado, reconocer la maldad, reconocer la bancarrota espiritual, llorar por el propio pecado. Y entonces, querido amigo y ustedes, querida familia, voy a explicar algo para que nos quede bien claro. Y ustedes lo repiten después de mí. ¿Preparado, Dani? Sí. ¿Preparada, Margie? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué significa entonces confiar en Jesucristo y al mismo tiempo eso nos lleva a confiar en Dios? Porque si confío en Jesucristo, estoy confiando en Dios, quien fue el que envió a su Hijo Jesucristo. Y si confío en Dios, confío en Jesucristo, porque Jesucristo es el que quita el pecado del mundo, el que vino a rescatarme, porque yo no podía pagar. Ajá. Pero entonces, ¿qué significa confiar? Entonces, confiar significa arrepentirse del pecado, reconociendo que soy malo, que soy pecador, reconociendo que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios siempre le ha dicho al hombre: ven, me acerco a ti. Y Dios siempre ha mostrado su misericordia, su benevolencia, su compasión. Sin embargo, en el Antiguo Testamento queda registrado que la gran mayoría de seres humanos no confiaron en Él porque no se acercaron a Dios en los términos de Dios. Y entonces confiar en Dios significa acercarse a Él en los términos de Él. Y por eso los términos de Él es: acérquense a través de mi Hijo Jesucristo. Y entonces yo me arrepiento, reconozco que soy pecador, reconozco que Dios siempre me ha buscado. Y ahora reconozco que por su amor inagotable Dios envió a su Hijo para que pagara y yo no fuera castigado por mis propios pecados. Y que al poner toda mi confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo por mí, entonces ahora yo nazco de nuevo con el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo me hace nacer de nuevo. Y eso me hace un genuino seguidor de Jesucristo. Y entonces esa confianza se traduce ahora en esperanza segura del cielo. En esperanza segura de que voy a heredar la vida eterna. Y ese nuevo nacimiento se ve reflejado en una vida pura. Y entonces ahora, por confiar en Cristo, puedo obedecer la ley perfecta de Dios con el poder del Espíritu Santo que obra en mí. Dani, ¿qué significa entonces confiar en Cristo? Significa obedecerlo, significa creer en Él, significa imitarlo, significa arrepentirse, reconocer que somos malos y Él nos da, y cuando hacemos eso, Él nos da el poder del Espíritu Santo. Y también acercarnos a Dios en los términos de Él, no en los propios nuestros. Correcto, acercarnos a Dios. ¿Cómo te quedó a ti? ¿Cómo te quedó a ti lo que significa confiar en Cristo? Bueno, confiar en Jesucristo es arrepentirse, reconocer que soy mala, porque Dios siempre ha mostrado su misericordia y por ese motivo envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea pues no se pierda, y esa es la esperanza que debemos tener, ¿no? La vida eterna. Y bueno, y la vida segura en el cielo, ¿no? Definitivamente debemos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, recordemos que es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no es algo que hacemos nosotros, no es algo que viene por la voluntad humana, no es por el esfuerzo humano. El nuevo nacimiento es una obra efectuada por Dios en su sabiduría, en su soberanía y en su poder. Y entonces vamos nuevamente a Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues, versículo 45, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Y entonces,
Cuando nosotros vemos a Jesucristo, estamos viendo el carácter mismo de Dios. Dios se nos está revelando, se nos está dando a conocer. Al conocer a Jesucristo, conocemos a Dios el Padre. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como ya lo dice y lo hemos estudiado en el libro de Colosenses. Versículo 46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Y entonces, poner la confianza en Cristo es reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el camino al Padre. Confiar en Él significa que ahora yo tengo seguro el cielo. Confiar en... ¿Sí ven todos los aspectos tan profundos que es confiar? Confiar involucra demasiadas cosas. Por eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos, por ejemplo, teniendo en cuenta este versículo, el versículo 46. Dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Vamos al libro de Esdras, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Esdras, que está después de Crónicas. Después del libro de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento, viene Esdras. Muy bien, vamos ahora a Esdras, capítulo 6, versículo 21 y 22. Esdras 6, 21 y 22, para seguir profundizando. Un segundo. Esdras 6, 21 y 22. Dale, Mario. ¿Ya lo tienes? Lo leo yo. El pueblo de Israel, que había regresado del destierro, comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus costumbres inmorales para adorar al Señor Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fue castigado por su desobediencia, por su inmoralidad, y fueron llevados al cautiverio durante 70 años allá en Babilonia. Y entonces, después, cumplidos esos 70 años, después de los 70 años, el pueblo regresó. Y una parte de los que regresaron bajo el liderazgo de Esdras. Y Esdras fue un hombre que buscó al Señor, que fue el sacerdote de Dios, que buscó la ley de Dios. Y aquí vemos al pueblo en una actitud de arrepentimiento. Aquí tenemos al pueblo de Israel en una actitud de arrepentimiento, porque se volvieron de sus prácticas idólatras que habían aprendido, de sus prácticas inmorales que habían copiado de las naciones vecinas, y aquí ya cuando regresan reconstruyen el pueblo y ahora se consagran a Dios. Si ven que eso es confiar en Dios, el arrepentimiento y la consagración a Dios, eso también significa confiar en Dios. Miren lo que dice ahora Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Qué había decidido Esdras? Estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Qué significa confiar en Cristo? También significa estudiar y obedecer su palabra. Maravilloso. Versículo 47 del Evangelio de Juan, capítulo 12. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Ahí viene el pecado terrible de la humanidad. El pecado terrible de la humanidad es que Dios en su misericordia envió a su propio Hijo para salvar al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. O sea que
un pecado terrible que el ser humano comete es rechazar el regalo de Dios, rechazar la oferta de Dios del cielo. Por eso Jesucristo dijo aquí, yo no vine a juzgar al mundo. En este momento, o sea, estoy explicando que realmente lo que juzga al mundo es que me rechazan. Yo vine para salvar al mundo. El juicio viene es porque me rechazan a mí, que soy la luz del mundo. Ya lo leímos anteriormente en Juan capítulo 1, que las personas amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No se quisieron acercar a la luz para que no quedara al descubierto, no quedaran al descubierto sus obras pecaminosas. Versículo 48. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Versículo 49. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. O sea, está diciendo, yo vengo hablando las mismas palabras de Dios. Sin embargo, Jesucristo, y eso lo vamos a leer más adelante en el libro de Hechos, cómo igual la nación de Israel sigue siendo obstinada y rebelde, rechazando el regalo de amor y de misericordia de parte de Dios. Vamos a analizar nuevamente aquí un poco el Antiguo Testamento para que nos quede claro esto de confiar en Dios y lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Un capítulo al que hemos ido varias veces aquí en el Mejor Manual de Crianza. Isaías 53, 5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Miren lo que dice el versículo 49 del capítulo 12 de Juan. Nuevamente dice, yo no hablo con autoridad propia, el Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesucristo fue el que vino a cumplir Isaías 53. De eso estaba hablando Isaías, del Mesías. Y dice el versículo 50, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna, por eso digo, todo lo que el Padre me indica que diga. ¿Y cuál es el mandato que el Padre dio? Que creamos y que confiemos y que obedezcamos en su Hijo Jesucristo. Muy bien, voy a leer por última vez, porque este párrafo que estamos estudiando es el que sintetiza lo que Jesucristo ha enseñado en esta primera parte del Evangelio de Juan. Voy a volverlo a leer. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Gran conclusión de nuestra clase de hoy. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el enviado de Dios. Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el prometido en las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el que nos salva y Jesucristo es el que nos muestra al Padre. Jesucristo es el que nos trae gozo. Jesucristo es el que nos trae alegría. Jesucristo es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan está cumpliendo su cometido, mostrarnos que Jesucristo es Dios. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigas y amigos. ¡Chao! Bye, bye.